Escuela de Capacitación Judicial Joaquín Víctor González organiza una nueva capacitación y en esta oportunidad capacitación en técnicas de recreación virtual y estudios sobre márgenes de errores en pericias forenses, jornada que en el día de hoy estará a cargo del doctor Federico Baudino. Se va a realizar hoy y mañana a partir de las 10 de la mañana, por ende los estamos invitando a participar de ambas jornadas. Reiteramos los buenos días y saludamos a los presentes integrantes de la función judicial, señores jueces, señores psicólogos, señores forenses, integrantes de CATI, señores abogados, señores licenciados en criminalística y público interesado en la temática. En el día de hoy disertará el doctor Federico Baudino, creador de la Oficina de Reconstrucción Virtual de la Dirección General de Policía Judicial de la provincia de Córdoba. La capacitación, como lo decíamos, se desarrollará en 2 etapas. Hoy comenzará con el temario sobre técnicas de recreación virtual, uso de UAV, drones en la investigación criminal, recreación de secuencia fáctica en juicio oral, realidad aumentada, realidad virtual y metaverso. En tanto que mañana continuará con la disertación de la licenciada en Psicología, Marcela Ascarafia, y los temas a tratar serán estudios sobre márgenes de errores en pericia forenses, redacción en conclusiones periciales, certeza versus probabilidades, sesgos de confirmación que vulneran la imparcialidad del perito. A continuación, vamos a invitar al señor director de Criminalística de la Policía Técnica Judicial de la Función Judicial de la Provincia de La Rioja, al licenciado en Criminalística Diego Abraham Morales, quien hará la presentación oficial. Por favor. Por invitación de la Escuela de Capacitación Judicial Joaquín Víctor González del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de La Rioja, tengo el agrado de presentar al doctor Federico Baudino, quien es especialista en nuevas tecnologías aplicadas a la investigación criminal, abogado, calígrafo público, doctor honoris causa, otorgado por la Federación Iberoamericana de Abogados. Es experto en reconstrucción virtual de casos criminales, codirector del libro Innovación e Investigación Digital, Técnicas y Tecnologías aplicadas a la investigación de hechos delictivos, coautor del libro Manual de Criminalística y Criminología, diplomado de posgrado en Criminalística y Criminología, Ateneo, universitario diplomado en Criminología, Metodología e Investigación del ámbito judicial. Creador de la Oficina de Reconstrucción Virtual de la Dirección General de Policía Judicial de la provincia de Córdoba, Argentina. Profesor de la Cátedra de Técnicas y Habilidades de Litigación de Audiencias Orales, Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Abogacía. Profesor adjunto de Prácticas Profesional 2, Universidad Católica de Córdoba, Facultad de Abogacía. Perito calígrafo oficial del TSJ durante 8 años, perito de control y asesor técnico de países tales como España, Perú, Bolivia, México, Paraguay, entre otros. Director de posgrado de Criminalística y Criminología Ateneo, Universitario, México. Fundador y coordinador académico de la Diplomatura de Ciencias Forenses e Investigación Criminal Universitaria, Universidad de Córdoba, Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Córdoba. Miembro del Comité Científico de la revista de Criminología Scopen, miembro de Asociación de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Córdoba, año 2012-2017. Curso de procedimiento de imágenes de dron. Director de cursos online, reconstrucción virtual de casos criminales, director de diversas tesis de la licenciatura de Criminalística y Criminología, creador del sistema de indexión de causas complejas, creador del sistema de pasantías forenses, perito consultor OEA, participación como peritos
en denuncias de fraude electoral, comisionado a la confección de protocolos de trabajo, docente de la formación experto en pericia documental, Universidad Salamanca, España, año 2022. En la actualidad, expositor en ponencias internacionales de países tales como Brasil, México, Perú, Bolivia, Chile, Italia, España, Venezuela y Argentina, coautor de diversos trabajos de investigación y publicaciones vinculadas a las ciencias forenses y criminalística. Como director de policía de la sección de Policía Técnica Judicial, le doy la bienvenida de nuestros licenciados. Es un agrado tenerlo acá en la provincia de La Rioja, reconocido especialista en reconstrucción virtual, y nuestra provincia lo acoge con mucho agrado. Gracias. Bueno, la verdad que he sorprendido gratamente por el recibimiento, no solamente de las autoridades, de los organizadores, sino de ustedes. Lo que hace la tecnología y las redes sociales, que de repente uno se va haciendo conocido. Me gustaría hacer la aclaración de que yo voy a dar mucho contenido, pero la idea es que ustedes lo visualicen como mi experiencia, no como la forma que se tiene que trabajar. Y si ustedes de repente quieren hacer alguna consulta, alguna pregunta durante la exposición, pueden levantar la mano y va a salir mejor si va a ser una charla en la cual ustedes me pueden dar la posibilidad de explayarme un poco más en las dudas que ustedes vayan teniendo. También felicitarlos a ustedes por apostar a la formación, a la capacitación. Hay gente con muchas trayectorias, desde peritos, desde funcionarios, y eso habla bien de ustedes que quieren seguir apostando a lo que es este mundo tan apasionante de la investigación criminal. Cuando venía caminando para acá vi que todavía había muchos papeles en los juzgados, pese a que estamos en la era digital de la investigación criminal, en la era digital de la criminalística. El formato papel es algo que se va extinguiendo. Es algo que se va extinguiendo también las formas convencionales de trabajo en el lugar del hecho, con la cinta métrica, con los pasos, con el odómetro, y la tecnología va suplantando las distintas formas que nosotros estábamos acostumbrados a trabajar y lo que nosotros fuimos viendo en la universidad hace años atrás. Ahora en diciembre voy a cumplir 23 años como perito vinculado a la investigación criminal, y yo empecé con esto de la tecnología porque antes de estudiar para perito hice un año de diseño industrial. Accedía a información que por ahí otros peritos no tenían, que era el acceso a programas y software vinculado a la recreación tridimensional, y siempre me gustó, y a partir de ello fui viendo cómo se trabajaba en Estados Unidos y fui tratando de traerlo a la Policía Judicial de Córdoba cuando empecé a trabajar allí. Me tocó trabajar en la Policía Judicial como detective de calle, en el lugar del hecho, como perito oficial, como funcionario judicial, porque fui funcionario de fiscalía, prosecretario de fiscal durante varios años. Y bueno, y después me dediqué mucho al mundo académico, viendo qué se pasa, qué está sucediendo en otros países, en lo que es la litigación oral, que es uno de los temas que más me apasiona, y el uso de herramientas tecnológicas. Entonces, la idea es tocar algunos puntos para que ustedes vayan visualizando cómo fue avanzando estas tecnologías para trabajar el escenario de suceso y cómo está actualmente la tecnología a nivel mundial, sobre todo en Estados Unidos, que es un poco más avanzado que en otros países de acuerdo a mis investigaciones. ¿Qué sucedía antes? Nosotros teníamos el perito que iba a un juicio oral y tenía que transmitir su versión de los hechos utilizando la palabra. Yo sé que en muchas jurisdicciones todavía sigue sucediendo, pero hoy por hoy, cuando nosotros hablamos de un sistema acusatorio adversarial puro, ¿sí?, hablamos que los jueces no tienen conocimiento del caso. Ellos están sentados allí sin tener conocimiento de qué sucedió en el hecho que se investiga. Entonces, existen los peritos de la fiscalía, los peritos de la defensa, y cada uno tiene su versión de los hechos, ¿sí? Estoy hablando de lo que pasa en un sistema acusatorio adversarial puro, que a lo mejor ustedes todavía no tienen la experiencia, pero me gustaría que traten de imaginarse que no existen más los peritos oficiales. Está la tendencia a nivel mundial de la eliminación de la figura de los peritos oficiales. Tenemos los peritos de la fiscalía, que son aquellos que trabajan con el Ministerio Público, con el fiscal, y los peritos de la defensa. Y se va a contraponer las distintas versiones de los peritos y, por supuesto, de los representantes legales en un juicio oral y público. En un sistema acusatorio adversarial puro,
el perito va a tratar de lograr el convencimiento del juzgador para que entienda que el hecho que se investiga sucedió como él dice. Y en la era digital de la investigación criminal, en la era digital de la criminalística, nosotros vemos que siempre hay tecnología para la comunicación. Si nosotros viéramos un noticiero en el cual la persona está hablando durante 30 minutos sobre un tema de manera lenta y sin imágenes, ¿qué vamos a hacer? Zapping, porque perdemos la capacidad de concentración. Entonces, lo que se procura es modificar simplemente la palabra por imágenes. Es decir, que los peritos van a ir a un juicio oral, en un sistema acusatorio adversarial puro, traduciendo su versión de los hechos con imágenes. Pueden ser como esto, imágenes estáticas. ¿Qué es lo que yo le digo a los peritos? Agarren su celular, saquen una fotografía al lugar, al plano de planimetría, a la autopsia, a lo que sea, y lo van a poner en un proyector para poder explicarle al juez. Porque el juez no sabe de qué se trata el caso. El juez está esperando que las partes lo convenzan de qué sucedió en ese hecho histórico que se está investigando. Entonces es muy importante de que la persona que está escuchando la versión del perito no tenga que hacerse una recreación mental del hecho histórico porque la está viendo. Si el perito viene y dice, el impacto del orificio de entrada se dio en la región lumbolíaca izquierda. El juez es abogado, no es médico, no es criminalista. Entonces, ¿qué tiene que hacer el perito? Explicarle, ahora, ¿para qué vamos a hacer si tenemos la tecnología? Sacamos una foto y vamos a mostrar. Una técnica más avanzada de exposición en un juicio oral, en un sistema acusatorio adversarial, es utilizar herramientas tecnológicas que nos permitan vincular los distintos elementos de prueba, como lo llamamos nosotros una reconstrucción virtual del hecho. ¿Sí? Es decir, que vamos a decir, esta secuencia fáctica de tiempo, lugar, modo y persona sucedió de determinada manera y nosotros lo vamos a ilustrar vinculando planimetría, fotografía, las conclusiones del médico forense, las conclusiones del balístico, para que la persona que va a escuchar, ¿sí? Sea un jurado popular, no sé, un carnicero, no sé, un empleado. Esto es básicamente cómo yo voy a ilustrar mi versión de los hechos utilizando tecnología en una reconstrucción virtual. Ahora han aparecido nuevas tecnologías para ilustrar mi versión de los hechos, ¿sí? Para que los peritos puedan ir a un tribunal de juicio y mostrar cómo sucedieron los hechos utilizando distintas herramientas tecnológicas. La primera, realidad aumentada, realidad virtual y metaverso. El metaverso, para lo que es la reconstrucción conceptual del hecho que se investiga, todavía no está en Argentina, ¿sí? Pero ya está en las primeras prácticas en Estados Unidos, que va a ser ya la finalización de esta charla. Cuando nosotros hablamos de realidad aumentada, estamos hablando de una tecnología, ¿sí?, que nos va a permitir mezclar el mundo virtual con el mundo real, ¿sí? Es decir, que yo voy a tener una realidad que va a estar adicionada por imágenes virtuales. Lo hemos visto nosotros, fue muy reconocida cuando apareció un juego, una aplicación que se llamaba Pokémon Go, creo que era, en el cual uno iba interactuando con la realidad y el mundo virtual. Nosotros ahora vemos los filtros que tiene Instagram, Facebook, en el cual nos aparecen imágenes en el rostro, en el cual significa que está vinculando la realidad con el mundo virtual. Y nosotros decimos, ¿cómo lo podemos utilizar en la investigación criminal? ¿Cómo podemos aplicar esta vinculación del mundo real y virtual en hechos criminales para exponer nuestra versión de los hechos al juez? Fíjense qué diferencia, ¿no? En un sistema mixto inquisitivo el juez ya tiene conocimiento del caso, y cuando el juez tiene conocimiento del caso aparece algo que vamos a hablar mañana con Marcela, que son los sesgos cognitivos, ¿sí? Es decir, que uno empieza a visualizarse cómo podría haber sido el hecho que investiga, empieza a hacerse una idea, y cuando va al juicio oral escucha al perito y le va a querer hacer preguntas que están vinculadas a su versión de los hechos iniciales. Y esto es algo que está investigado científicamente y que opera de manera inconsciente. Por eso es que un sistema acusatorio adversarial puro es la evolución en el juzgamiento de causas penales, para evitar estos sesgos cognitivos. Entonces, todas estas herramientas son para mejorar el canal de comunicación entre el emisor y el receptor, entre el perito emisor y el receptor, que puede ser un magistrado, puede ser un juez técnico o lego. Por lo contrario, la realidad virtual
es una tecnología que nos va a aislar completamente de la realidad que nos estamos viendo. Nos va a llevar a un universo paralelo, como dice la canción de Cuarteto de la Conga que ustedes conocen. Nos vamos a poner el casco de realidad virtual y de repente vamos a estar en un entorno virtual completamente diferente. Podemos volver, por ejemplo, al escenario del crimen. ¿Sí? Y por último, tenemos lo que es el metaverso, que uno dice, pero ¿cuántos de ustedes realmente conocen lo que es el metaverso? Porque de repente apareció Facebook dando mucha información del metaverso y no lo entendíamos nosotros. ¿Pero para qué es esto? Vemos muñequitos ahí, ¿para qué me sirve esto? ¿Qué aporte puedo yo a tener en esto? Y realmente fue muy fuerte la curiosidad inicial y después cómo se disipó. Pero el metaverso viene del año 1992, mucho antes de que Mark haya comprado toda esta franquicia y apostado al metaverso. El metaverso es como la realidad virtual, exactamente igual. Nos ponemos un casco y nos vamos a un entorno completamente diferente. Pero tiene un plus. Vamos a poder interactuar con otras personas. ¿Sí? Meta es de una palabra griega que significa después o más allá. Y verso significa universo, es decir, como un universo paralelo también, más allá, pero que se puede interactuar con otras personas. ¿Sí? Entonces, también vamos a ver, esto es realmente apasionante, a mí me parece un tema extremadamente importante para investigar. De hecho, veo que, bueno, probablemente haya algunos abogados que sean menos de 30 años, probablemente muy pocos, pero nosotros ahora estamos sacando junto con la Universidad Austral, la OEA, un concurso académico de trabajo de investigación en el cual el primer premio va a ser un viaje pago desde Argentina hasta Barcelona y una estadía para hacer una formación de posgrado en cibercrimen. Y yo voy a ser uno de los tutores en esta competencia sobre metaverso en la investigación criminal. Así que si hay algún abogado, abogada de menos de 30 años que quiere investigar este tema, me avisa porque hay altas chances de que puedan ganar por el hecho de que es un tema muy innovador y el jurado, que va a ser a fin de año, en un concurso abierto, las publicaciones se van a defender de manera oral y se va a terminar eligiendo el público, el ganador o la ganadora. Así que, bueno, para que tengan idea que es una tendencia que se viene y que me parece que va a ser muy útil. Yo de que renuncié al Poder Judicial tengo una visión más orientada a la igualdad de armas, ¿sí? Lo veo desde la defensa constantemente y veo las debilidades que tiene la defensa en relación a la Fiscalía y me preocupa mucho, ¿sí? Porque lo que uno quiere es que en esa investigación uno pueda acercarse a la verdad objetiva, pero si no hay igualdad de armas difícilmente eso va a suceder. El metaverso es una gran herramienta para la defensa y para los peritos de parte para poder llegar un poco más cerca de esta verdad objetiva. Vamos a empezar a hablar de realidad aumentada, ¿sí? Bueno, ahí estoy en mi oficina de reconstrucción virtual, debe haber sido el año 2009, ¿sí? Cuando ya empezamos a trabajar con realidad aumentada. Voy a ver si les puedo mostrar un videíto. A ver. Déjenme un segundo. Creo que sí. Sí. A ver si puedo explicarle mejor de qué se trata la realidad aumentada. Yo ahí estoy en mi mesa de trabajo. Además es interesante esto porque todos los peritos que están acá tienen que empezar a pensar cómo lo pueden utilizar en un caso que hayan trabajado. ¿Sí? Les voy a proponer eso. Y los magistrados, sean fiscales, piensen cómo podrían hacer un interrogatorio o un contrainterrogatorio en un juicio oral a alguien que está usando esta tecnología. ¿Sí? Traten de visualizarse eso para ver si le podemos sacar jugo a esta parte de la exposición. Estos son papeles impresos por computadora, en blancos y negros, los que nosotros decimos código QR. ¿Sí? ¿Qué necesitamos para trabajar con la tecnología de realidad aumentada? ¿Sí? Un dispositivo como puede ser un celular, como veíamos Pokémon Go, o un casco especial de realidad aumentada, o bien lo que estoy mostrando acá, una cámara web y un software. Entonces, ¿qué pasa? Yo acá tengo mi mesa de trabajo y con el software le voy a asignar una imagen virtual a ese código QR. Entonces, cuando lo muestro
a la computadora, cuando se lo estoy mostrando a la cámara web, el software interpreta que ese código QR me va a representar una imagen tridimensional, en este caso un Chevrolet Meriva. ¿Estamos? Yo lo pongo sobre la mesa, el otro código me va a representar un 4K. Entonces, ¿qué pasa? ¿Esto está apareciendo realmente en el mundo físico? No, esto se está viendo en una pantalla, ¿sí? Bueno, acá, como este es un video largo, voy a adelantarlo un poquito. Entonces, ¿qué pasa? Este código que ustedes están viendo ahí está debajo del vidrio, como si estuviera porque nosotros utilizamos ese código fijo para el escenario del suceso. Entonces, cuando yo le quite ese papel, lo va a tomar la cámara web y en el software va a aparecer el escenario del suceso de manera tridimensional. Entonces, en mi mesa de trabajo estoy con todos los peritos, con el fiscal, con el testigo. Nosotros lo hemos utilizado en la etapa previa del juicio, en la instrucción y en los juicios orales. Entonces, de repente, estamos todos en nuestra mesa de trabajo viendo los vehículos y acá viene la parte más interesante. Le preguntamos al testigo cómo vio, dónde estaban los vehículos. O le preguntamos al perito en hechos de tránsito que nos represente cómo habría sido la secuencia fáctica. ¿Él necesita conocer de software? No, simplemente va a agarrar el papel y lo va a mover como si fueran todo a escala, ¿no? Escala 1 a 1. Y esto es lo que va haciendo. Ahí viene el perito oficial y dice, bueno, los vehículos iban acá, el 4K intentó pasar por allí. Ahí se desaparece porque está tapando el código de la cámara, lo adelanta. En el juicio oral esto fue increíble porque no voy a tener tiempo de detallar cada caso porque es mucha la información, pero básicamente me golpeé la puerta del perito de mi oficina y me dice, Federico, estoy preocupado, mañana tengo que ir al juicio oral y fíjate lo que es la elevación de la causa a juicio. Yo leo la elevación de la causa a juicio y veo su pericia y decían cosas diferentes. No entendí, o sea, ¿cómo puede ser? Y digo, pero vos te diste cuenta de lo técnico que estás escribiendo acá y le estás escribiendo abogados. No lo interpretaron bien. No lo interpretó bien ni el juez de control ni el juez de cámara. Y cuando va al juicio dice, ¿qué voy a hacer? Y quiso explicar con palabras y era un contrainterrogatorio muy hostil porque no podían identificar lo que él decía. Entonces dijo, ¿puedo mostrar unas imágenes? Las imágenes que nosotros habíamos hecho con realidad aumentada, el sector de derrape, ¿sí? El sector de impacto y la posición final, lo mostró con captura y se escuchó no más preguntas, porque lo puedo entender claramente, ¿sí? Entonces, hacemos estas capturas, los incorporamos en el informe, se pone en un PowerPoint, se muestra en el juicio oral y directamente nosotros mejoramos el canal de comunicación entre el emisor y el receptor utilizando una tecnología gratuita, open source, y muy fácil de aprender. O sea, lo pueden aprender ustedes. No sé si viendo videos en YouTube, pero practicando, ¿sí? Practicando lo pueden hacer sin ningún problema. Ahora ese código QR lo tiene en el piso. Acá había un médico forense, recién saludé uno. Entonces digo, ojalá que vea esto. Yo agarro el código QR, lo dejo en el piso, tengo una cámara web y en el monitor o en la pantalla del juicio oral me aparece la víctima a escala real. La víctima a escala real, con la trayectoria balística, que nosotros lo hicimos en reunión interdisciplinaria, orificios de entrada y orificios de salida. Entonces, ¿qué hace? El perito se para, interactúa, ponemos un sistema óseo, marcamos la misma trayectoria y el perito lo tiene como si fuera una imagen virtual en un juicio oral exponiendo y mostrando dónde ingresa, cuál es el orificio de salida, etcétera, etcétera. La tendencia a nivel mundial va a ser siempre la misma, sistema acusatorio adversarial puro, en el cual los jueces, sean técnicos, jurado popular, no conocen el caso. Entonces, ustedes imagínense un interrogatorio a un perito en el cual da detalles concretos de cómo era la posición. ¿Sí? Lo que mostraba recién de los vehículos. Acá otro de los puntos interesantes también es el trabajo con posición de víctima y victimario. Por favor, qué increíble. ¿Cuántas veces nosotros en un juicio hemos escuchado en el cual
decimos sí, porque de acuerdo a los estudios estaba posicionado al lado del árbol, el otro testigo está en tal lugar, la víctima entró por acá y salió por allá, y lo va explicando con palabras. Entonces, el que lo recepta trata de hacerse una imagen, que no es la misma del que está al lado, se los aseguro. Entonces, trabajando estos puntos, nosotros vamos a poder establecer para los testigos, este caso, bueno, no me acuerdo si fue en juicio o en debate. Este sí fue en la etapa previa al juicio, que es el mismo. No se sabía, no, perdón, este es otro. En el anterior había un disparo de un policía a un sujeto que estaba en el techo, ¿sí? Entonces era importante saber dónde estaba cada uno de ellos al momento de los disparos, por el tema de la legítima defensa. Entonces se pudo mostrar el testigo diciendo estaban acá en el primer disparo y acá en el momento del segundo disparo. Este es otro caso en la instrucción en el cual la persona sale de la casa, disparo en la 100, y no se sabe si se suicidó o lo mataron. Entonces no muere en el momento, viene la ambulancia, se lleva el cuerpo de la víctima. Y nosotros leemos la declaración del testigo que dice, el primer testigo que lo ve, estaba tirado, sin moverse, al lado de la puerta, cerca de las rejas. Y nosotros teníamos que hacer una reconstrucción virtual para ver si era un suicidio o un homicidio, y la posición final era clave para determinar. Entonces le dijimos a la fiscal, lo vamos a citar de vuelta al testigo, vamos a utilizar la tecnología de realidad aumentada. En el escenario del suceso en 3D, él puso el cuerpo de la víctima moviendo el papel exactamente como lo había visto, con la cabeza al lado de la reja y nada que ver como nosotros nos imaginábamos. ¿Qué estamos haciendo? Mejorando el canal de comunicación entre emisor y receptor para nosotros poder tener información más objetiva de lo que sucedió. Acá estamos en el juicio oral, fíjense la cantidad de papeles que hay, de códigos QR en la mesa. Eran como 8 papeles porque se necesitaba un homicidio en riña y se necesitaba ubicar vehículos. Entonces venía el testigo y fue increíble, fue moviendo dónde estaban cada uno de los vehículos y por dónde ingresó la víctima y por dónde salió, ¿sí? Esto fue una propuesta de la Fiscalía, el fiscal Fernando Moedo, que, bueno, nunca hice esta aclaración, la voy a hacer hoy, fue uno de los pilares en la construcción de la Oficina de Reconstrucción Virtual. Muchas veces me dicen los peritos, Federico, yo quiero implementar esta tecnología en mi ciudad y no me dejan comprar, no me dejan incorporarla. Es un gran problema que yo escucho en todos los países donde yo voy, no es porque es Argentina. No dejan incorporar nuevas tecnologías porque, claro, el fiscal quiere seguir trabajando como antes, no entiende lo que es, y yo siempre le digo lo mismo, no le pidan, muestren resultados. Yo quería crear esta oficina de reconstrucción virtual cuando era detective en policía judicial y le digo a mi jefe, necesito comprar un monitor. Se me rieron todos. Yo hace 10 años que estoy pidiendo un monitor. ¿Qué te van a comprar un monitor? Entonces fui a ese fiscal que yo lo conocía, que veía que era innovador, le golpeé la puerta y le digo, fiscal, cuando usted quiera hacer un caso diferente, una reconstrucción virtual, yo puedo hacer esto, que lo aprendí cuando estudié en la facultad. Solamente le voy a pedir un favor, que usted lo haga público. Yo no tenía los recursos. Lo trabajé en mi casa, un mes entero trabajando la reconstrucción virtual en mi casa. Se hizo muy público en Córdoba, aparecieron todos los medios de prensa año 2008. Y claro, al otro día todos los fiscales querían lo mismo. Y venía mi jefe y me decía, Federico, necesito otra reconstrucción virtual. No tengo los recursos. Yo no voy a volver a trabajar un mes entero en mi casa. Si ustedes quieren que lo haga, yo necesito estos recursos. Le dijo que no a una fiscal, le dijo no a otra fiscal, vino una nota del fiscal general, al otro día tenía la computadora. Yo siempre digo, muestren resultados antes de andar pidiendo, no pidan, porque es difícil lograr. Si ustedes muestran resultados es fácil avanzar, porque estamos viviendo un momento en el cual no hay recursos y solamente se van a invertir los recursos cuando hay buenos resultados. Bueno, y Fernando Moedo, lamentablemente, que fue un amigo mío, se murió la semana pasada, así que bueno, quería comentarlo nomás, porque ayer vi la foto cuando estaba repasando y me dio bastante nostalgia ese resultado. Entonces la realidad aumentada es una herramienta muy buena para transmitir, ¿sí? Para mejorar conclusiones, ¿sí? Para mejorar el canal entre el emisor y el receptor. Ahora pasamos a la realidad virtual, el casco de realidad virtual.
¿qué aporte tiene una investigación criminal? Porque claro, de repente yo veo en las redes sociales muchos peritos jóvenes que aparece una tecnología y van mostrando las cosas que van logrando. Pero yo cuando le pregunto, o no le pregunto, está claro en su información que transmiten, están mostrando algo que no saben cuál es la verdadera utilidad que puede tener. Y si realmente se puede implementar o no en un proceso penal. ¿Sí? Porque no es utilizar tecnología, sino es decir, ¿qué voy a ganar para mejorar mi labor utilizando esta tecnología? ¿Cuál va a ser mi verdadero aporte? Y todas estas cuestiones son interesantes porque se han llevado al mundo de la psicología, se han llevado al mundo de las entrevistas y se han llevado también al mundo del interrogatorio y contrainterrogatorio de peritos, ¿sí? En los juicios orales. Eso es realmente muy, muy interesante. En Argentina todavía le falta, pero por suerte, yo di una charla hace varios años atrás, no sé si fue el año, no sé, 2014, para la policía de Entre Ríos, y trabajé con una cámara muy similar a esta. Hicimos un taller de realidad virtual, en el cual hicimos un montaje del escenario del crimen, hicimos trabajar primero todos los peritos de manera convencional, cómo se trabajaba, lo di el taller junto con un criminalista que se llama Eloy Torales, y después trabajamos con tecnología, pero con tecnología que pueden acceder cualquiera. ¿Sí? Nosotros trabajamos con algunas tecnologías que son costosas, pero otras no. Entonces hicimos el taller con cámaras esferográficas y sacamos fotografías esferográficas con el celular. Nos pusimos el casco de realidad virtual y empezamos a interactuar con la prueba, como si estuviéramos en el lugar del hecho, porque es una tecnología muy sencilla también de trabajar. Por suerte ese día estaba Oscar Kogan, que en ese momento era jefe de criminalística de la policía de Río Grande, Argentina. Creó un protocolo de trabajo ahí en el sur y de repente me muestra, mirá Federico, 2 meses después, los medios de prensa mostrando cómo trabajar en el lugar del hecho con fotografías esferográficas y después mostrándome en juicio cómo utilizaban cascos de realidad virtual. Hoy es el subdirector de la policía de ahí de Río Grande. Entonces, qué increíble, ¿no? Porque muchos tienen el conocimiento, pero muy pocos tienen la capacidad de llevarlo a cabo, de llevarlo adelante. Y eso depende mucho, no solamente del conocimiento de criminalística que puede tener el perito, sino la capacidad para comunicar y para implementar y para hacer implementaciones que sean disruptivas en el proceso penal. Y eso va para toda la disciplina de la criminalística, porque uno puede innovar en cualquier disciplina, ¿sí? Para trabajar con realidad virtual, tenemos 3 puntos que tenemos que considerar. El primero, trabajar con nube de puntos. Es lo más avanzado. ¿Cómo voy a recrear un escenario del crimen con nube de puntos? Nosotros trabajamos, recuerden que si alguien quiere, me levanta la mano, yo freno, hay veces que hablo rápido y por ahí no quiero pasar de un tema a otro, pero si alguien tiene alguna duda, me puede interrumpir en cualquier momento. Nosotros trabajamos con escáner láser, el escenario del suceso, marca Leica, de hace unos 15 años que venimos trabajando. Lamentablemente no se actualizó ese hardware y está muy obsoleto hoy por hoy. Es un hardware que tiene imprecisiones, que es muy lento de trabajar, que solamente se trabaja casos puntuales, muy puntuales de homicidio. Pero la tecnología avanzó y hoy por hoy la última tecnología es de la empresa Faro Technologies que utiliza el FBI. Yo trabajo para la empresa norteamericana Faro Technologies. El currículo se hizo extremadamente largo, pero por ahí estaba bueno hacerlo un poquito más corto y contar eso. Que es la empresa forense más grande del mundo y que más invierte en software y en tecnología y en investigaciones. Entonces ellos están cada 6 meses incorporando nuevas tecnologías, tanto en hardware como software. Y ahora hace poquito trajimos 2 escáneres para Piedma, ¿sí? En Río Negro. Y ellos están trabajando con nube de puntos, con realidad virtual y con software de realmente muy avanzada. Esta nube de puntos lo que hace el escáner, ya lo voy a contar después, pero básicamente es tener todo el escenario del suceso
para que nosotros después podamos tener una recreación tridimensional del mismo y podamos tener las medidas con un margen de error de menos de 2 milímetros. Por otro lado, otra forma de trabajar con realidad virtual es con fotografías esferográficas, ¿sí? Oscar Kogan terminó la conferencia mía y me dijo, Fede, ¿a dónde la compro? Por Mercado Libre. Al frente mío la compró, tac, me pueden seguir después. Es una persona valiosa porque es muy generoso y siempre está investigando. Y lo compró por Mercado Libre y ya me mostró y ya lo implementó, ¿sí? Ya lo implementó. Entonces, ¿por qué? Porque no es difícil ni costoso poder hacerlo. Nosotros ponemos esta camarita, que no sé cuánto saldrá, supongamos unos $200, la ponemos en un trípode con el celular, me conecto, ¿sí? Y saco la fotografía. Entonces supongamos que tenemos un escenario del crimen acá, en el cual tenemos vainas, rastros de sangre, pisadas, etc. Distintos elementos de interés forense. Venimos con el trípode, ponemos la cámara allí, la ponemos allí, acá y al lado del escenario. La pasamos al celular, la información, conecto el celular al casco de realidad virtual, me pongo el casco y voy a entrar al escenario del suceso, ¿sí? Acá al costado tiene un pad en el cual yo lo voy a ir girando y va a parecer que voy a ir caminando. No estoy caminando, me estoy moviendo de un lugar a otro de donde yo saqué la fotografía. Entonces, el fiscal, el juez, se pueden poner el casco después y tener como la sensación que está en la escena del crimen. Esa sensación que te permite marcar con cautela, ¿sí? La distancia. Uno va a mirar hacia arriba y va a ver, qué sé yo, cada una de las luces, va a mirar hacia abajo y va a ver el detalle del bolso. Es decir, que se va a poder girar en el lugar y es como si realmente se sintiera que está en el lugar, ¿sí? Por último, con entornos 3D con software, ¿sí? Es decir, cuando yo tengo la planimetría, yo lo incorporo en un software. Por ejemplo, no sé, hay muchos software. Nosotros estamos trabajando ahora con Blender, que es un software open source, ¿sí? Antes, en su momento, trabajamos con el 3D Studio, con el Poser, con el Cinema 4D. Pero ahora hay algo interesante que vi el otro día, que todavía no me metí con detalle, pero dije, wow, qué interesante. Un plano que con inteligencia artificial te lo pone directamente en 3D y te lo exporta para trabajar en SketchUp. Todo automático. Entonces yo digo que, a ver, peritos, si nosotros tenemos la planimetría, lo metamos en ese software y se lo pongamos para trabajar, porque si nosotros tenemos un entorno 3D, nos metemos con el casco. El SketchUp, que es un software de Google, lo tiene la posibilidad de vincular el 3D con el casco. Blender tiene la capacidad, que también es gratuito, de incorporar el 3D con el casco. Entonces, con esto de la inteligencia artificial empiezan a aparecer herramientas que lo que nosotros tardamos un mes, la tenemos en probablemente 10 segundos. Todavía no lo investigué lo suficiente, ¿sí? Leí un paper, bajé no, es una aplicación en línea, la estuve revisando, incluso te marca, ya con márgenes de errores, que uno puede hasta dibujar a mano y marcar los distintos cosas, marcar los centímetros a mano y te lo hace en 3D. Vamos a ver hasta dónde llegamos, pero va a ser algo, para que ustedes lo tengan en cuenta, automático. Y yo empiezo a decirle, ese nexo que hay entre los peritos y los fiscales es el nexo necesario para poder avanzar en una investigación criminal y crecer en la tecnología. Si ese nexo no existe, se estanca. Ciudades estancadas, ¿sí? En investigación criminal. Entonces yo le propongo siempre a los peritos que busquen fiscales como Fernando Moedo, que en paz descanse, creativos, con ganas de hacer cosas, y que le propongan todo el tiempo distintas alternativas que podrían hacer. Y por otro lado, que los fiscales golpeen las puertas de los peritos, no solamente para decir qué puntos periciales puedo pedir en la pericia, sino también, porque eso es un tema que a mí me apasiona, el tema de los márgenes de errores en las pericias, los sesgos de confirmación para los peritos oficiales y estudios norteamericanos que se han hecho sobre
sobre estos márgenes de error. Entonces, mañana vamos a charlar con Marcela, y por eso me interesa que, por más que haya peritos criminalistas del lugar del hecho, que vengan mañana a la charla, porque no va a ser solamente psicología, sino que vamos a hablar de márgenes de error y sesgos de las investigaciones que se hicieron en Norteamérica. Y la conexión entre los fiscales y los peritos es clave para que pueda avanzar una justicia, esa conexión, ¿sí? Porque todo el tiempo se pueden hacer cosas nuevas con software libres. 10 años atrás no existía eso. Era difícil porque había que comprar, y para que comprar había que legitimar esa compra, y a lo mejor tardaba un tiempo y se diluía esa intención. Hoy estamos en un momento en el que lo que vimos hasta ahora, todo lo que vimos hasta ahora, ustedes practicando en 2 semanas, a la tercera semana ya lo pueden hacer, ¿sí? Y de hecho yo tengo un curso gratuito en mi página, en la página de la empresa Reconstrucción Forense. Si después quieren verlo, que es todo gratuito, son entrenamientos gratuitos, se llama reconstruccionforense.com. También hay formaciones para psicólogos de Marcela Escarafía. Pero tengo un curso que enseñamos paso a paso cómo sacar una fotografía esferográfica, cómo tenés que tener cuidado de la luz, dónde la tenés que ubicar, cómo manejar la altura del ojo. Paso a paso lo enseñamos y es gratuito, ¿sí? Entonces, aquellos que quieren aprender se meten en esa página, se van a poner en realidad virtual y le van a aparecer todos los cursos que son gratuitos de allí. Otro, por ejemplo, hay alguien que quiere especializarse en psicología forense o alguien que quiera en psicología del testimonio. Hay etiquetas que uno pone y puede acceder a todas formaciones gratuitas. ¿Por qué fue que me saludaron tantas personas allá afuera? Porque en la pandemia hicimos mucha formación gratuita, que nosotros teníamos días de que había 5.000 personas conectadas en vivo. Y a toda esa información la hicimos curso y la estamos dando para que cualquiera la pueda acceder. Entonces, cuando nosotros tenemos el escenario del suceso en 3D, nos metemos el casco y podemos interactuar. Con algunos aparatos, como el Oculus, por ejemplo, que viene el Quest 2, nos podemos mover caminando a distintos puntos. Es decir, si yo estoy acá con un entorno tridimensional, ¿sí? Y estoy parado acá y quiero caminar al lado de esa silla, voy a marcar con el indicador la silla y ¡tuc!, me trasladé ahí, miro y puedo caminar cada 1 metro, ¿sí? Ahora les voy a mostrar, después les voy a mostrar un videito. ¿Cómo nosotros podemos trabajar la nube de puntos? Recuerdan que acá yo les dije, hay 3 formas de trabajar con realidad virtual: nube de puntos, fotografía esferográfica y software 3D. La nube de puntos, ¿cómo la podemos trabajar? Con 2 tecnologías. En realidad pueden ser también con fotografías, pero los márgenes de error son muy altos. No lo voy a recomendar nunca. Tecnología láser, lidar terrestre, que le dicen, o tecnología en fotogrametría con dron. Esta tecnología en fotogrametría con dron es algo mucho más accesible y que también tiene muy buenos resultados. Nosotros hemos hecho talleres en el cual hemos comparado recreaciones en México, recreaciones con el hardware de Faro, con el Focus 350, y con fotogrametría con dron en espacios abiertos. Y los márgenes de errores son un poquito mayor con dron, pero es mucho mejor que las medidas tradicionales, mucho más rápido también. ¿Cómo vamos a obtener la fotografía esferográfica? Cámaras 360 de mercado. Y en su momento, no sé si estará ahora la aplicación, SketchUp tenía la aplicación para poder hacer fotografías esferográficas directamente desde el celular. No queda tan bien como una fotografía de esta, pero es bastante aceptable para lo que nosotros estamos buscando. Fíjense, año 2009, homicidios en Nueva York, que ya se estaba trabajando con esta tecnología. Fotografías esferográficas, casco de realidad virtual para volver al lugar del hecho, o para hacer recorridos virtuales. Son increíbles los recorridos virtuales para tener claridad de la prueba.
de que falleció Nisman, no se pudo hacer la reconstrucción de ese hecho con toda esa tecnología, porque después de los años que pasaron todavía nadie sabe si lo asesinaron o si se suicidó. Se escuchó perfecto la pregunta, gracias. ¿Por qué no se trabajó en el caso Nisman tecnología? Básicamente, es uno de los puntos. Yo creo que porque no estaba la decisión política de que suceda. Porque sí contaban con escáner láser. Pero sí. No, en el momento del caso Nisman contaban con escáner láser y lo podían utilizar. No lo utilizaron ese día y se dedicaron a contaminar el escenario del suceso. Fueron todos juntos, abrían la puerta, pisaban, rastro de sangre, un escándalo. Y eso pasa también por cuando se hace algo mediático, se pierde el norte. Lamentablemente es así. Y también decisiones políticas y también el encargado de la investigación que se haya plantado de que no va a entrar nadie y que no se va a trabajar de acuerdo a los protocolos, siguiendo los protocolos. Después del último año de caso Nisman, me llamaron a mí desde la defensa del caso Nisman y me dijeron: Federico, queremos que veas los rastros de sangre del escenario del suceso. Creo que en la presentación lo sumé. Sí, ya lo vamos a ver después. Entonces yo trabajé en el caso junto con un especialista en rastro de sangre que se llama Juan Santos Lobatón, el número 1 en habla hispana, porque tiene 3 libros en la temática y es el mayor investigador que nosotros tenemos, y lo trabajamos junto con tecnología del caso Nisman, y ahí damos conclusiones de acuerdo a nuestra experiencia. No, yo no leí todo el caso, me pasaron los informes de Gendarmería y de la Policía Federal. Mi conclusión, por las dudas, si se quiere ir antes, lo voy a decir al final. Sí. Buenísimo, entonces ahí le tengo su atención, que es parte de lo que estamos hablando ahora, que es la persuasión. Sí. Doctor, en el caso de los rugbyers, la querella planteó un video reversionado con indicadores, no sería esto, sino sería algo un poco más rústico, creo yo, pero había mucha oposición de la defensa en pasarlo en slow motion para poder identificar a los sujetos. ¿Qué hubiese sido mejor o contribuido a esclarecer ese video? ¿Cuál es el rol de la defensa en oponerse, digamos, a esta forma de mostrarle al juez los hechos? Es una muy buena pregunta, con una respuesta bastante compleja, se podría decir, difícil de responder, porque hay mucho para hablar sobre ello. Yo te puedo dar mi opinión, pero te lo voy a contar rápidamente, no quiero detallar. Yo escribí un artículo justamente sobre el tema de la exposición en alegatos de reconstrucciones virtuales, ¿sí? Entonces se discute, no, pero están metiendo prueba nueva, y la defensa dice, pero ¿cómo está metiendo prueba nueva? Y la querella dice, esto no estaba incorporado y está sacando conclusiones en los alegatos. Entonces te voy a decir me pongo en la visión de la querella. ¿Sí? Perdón, me voy a poner en la visión de la defensa. No tengo derecho a defensa en juicio. Está poniendo prueba nueva en el cual yo no la puedo discutir. Eso no es la etapa procesal. Por lo tanto, solicito la nulidad. La versión de la defensa. Ahora te digo la versión de la querella. Yo no estoy mostrando prueba nueva. Estoy dando mi versión de los hechos utilizando herramientas informáticas. Los alegatos simplemente es eso, es decir, cómo yo creo que fue el hecho que se investiga. Y estoy utilizando herramientas informáticas. De la misma manera que podría poner un PowerPoint, o de la misma manera que podría pararme y decir, entró por acá y entró por allá. Entonces la defensa, por otro lado, dice, pero no tenemos igualdad de armas. Y la querella dice, pero bueno, usted hizo un curso de oratoria y tiene mejor oratoria que yo y no tenemos la igualdad de armas. Entonces se puede hacer de todos lados. Mi opinión es que no correspondería, esto sigo lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos dicen, no te van a incorporar algo nuevo sin conocimiento de la otra parte para que haga lo mismo, por un lado. Y allá tienen una asociación que se llama LAGS, Legal and Graphic Animation, que te analizan eso, que no esté incorporando algo que no estaba, porque puede influir en el jurado. Si se incorpora algo que no estaba, no te hacen validez. Entonces ellos mostraron algunas cuestiones que no había claridad, no es que estaban mostrando imágenes, mostraron desde otra posición cómo estaría. Entonces eso se tiene que discutir.
y a mi modo de ver no tendría que haber operado de esa manera, siguiendo lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, esto es una fotografía esferográfica que se ve así, pero claro, cuando uno se pone el casco, lo ve como si estuviéramos aquí. ¿Sí? Porque son una fotografía muy grande, pero cuando nosotros la giramos en 360 grados horizontal, 360 grados vertical, lo vemos como si fuera así. ¿Estamos? ¿Lo entendemos? Esta es la fotografía que nosotros sacamos utilizando el celular, ¿sí? En la escena del crimen montada que hicimos para la policía de Entre Ríos. Hicimos muchas fotografías, entonces se metía en el casco y era gracioso porque había mucha gente, había como, no sé, 500 personas, todos parados atrás, un auditorio muy grande. Y claro, venía un perito, llamamos a un perito, se ponía el casco y entraba al mismo lugar, pero no había nadie. En lo que ellos estaban viendo, estaba en el mismo lugar, pero no había nadie, ¿sí? Porque esto lo hicimos antes. Y son sensaciones interesantes porque vos te parás al lado de los rastros de sangre, mirás hacia abajo y estás viendo los rastros de sangre. Vuelvo a lo mismo. Esto lo pueden hacer ustedes mañana si quieren. Y si logran tener un fiscal que lo siga, lo pueden implementar de alguna manera. ¿Sí? Ya después voy a contar distintas utilidades en procesos penales de la realidad virtual. ¿Estamos? Bueno, fíjense. Escenario de suceso tridimensional. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo quiero contar una secuencia fáctica de cómo estaba posicionado víctima y victimario en base a todos los elementos probatorios? Lo trabajo, bueno, por ejemplo, con un software libre como el DAZ 3D, como el Blender. El DAZ 3D es un software muy fácil de manipular para poner víctimas y victimarios. Extremadamente sencillo. Viendo hasta un tutorial en YouTube, me animo a decir que pueden hacerlo. Lo trabajamos en otro software libre, porque amamos los software libres, no solamente porque después van al juicio y no tienen que decir cuándo compraron la licencia de Photoshop y que después que no puedan mostrar que compraron la licencia, declaren la nulidad de su trabajo y le pinten los dedos por piratería. Nosotros siempre vamos a indicar de que utilicen software libre. Trabajamos el GIMP, le borramos el escenario y con el mismo GIMP podemos poner, ¿sí?, víctima y victimario en un escenario con fotografías esferográficas. Entonces de repente, yo saco una fotografía acá, trabajo con el GIMP, esto lo hacemos rapidísimo, lo incorporo en esa fotografía y después le digo al fiscal que se ponga el casco de realidad virtual y va a ver mi teoría del caso, porque va a ver a víctima y victimario donde están al lado de las vainas, en los rastros de sangre, en la posición que yo entiendo que fue, ¿sí? Recuerden, ustedes como perito dan versiones de los hechos, no dicen cómo fue los hechos. Ustedes saben que yo escucharon el currículo que soy profesor en técnica de litigación oral y vamos a muchos juicios, me ha tocado ir a muchos juicios como funcionario, como perito oficial, como perito de parte, pero como docente también. Que está muy mal cuando el perito habla de certeza. La certeza no existe. ¿Sí? En las ciencias forenses la certeza no existe, lo tenemos que entender a eso. Ni siquiera el ADN nos marca una certeza. Y yo escucho peritos balísticos que dicen que están 100% seguros, sin márgenes de errores, cuál era la posición de víctima y victimario. ¿Sí? Entonces, un profesional que está preparado en un contrainterrogatorio se hace un show con un perito que me está hablando de conclusiones con certeza. Yo me acuerdo una vez que fui a exponer esto, justamente las conclusiones de víctima y victimario. Y yo voy después del médico forense y el balístico. Tanto el médico forense como el balístico decían, yo no puedo determinar si el disparo fue directo o si fue de rebote. Vino el médico, no lo puedo determinar por las heridas, el balístico por la morfología del proyectil, no puedo determinar si fue directo o de rebote, y vengo yo después y digo, sí, yo sí puedo determinarlo. Este disparo fue directo y este disparo fue de rebote. Pero digo, ¿cómo que una persona que no es perito balístico ni es médico forense está concluyendo que uno de rebote? Porque nosotros tenemos protocolos en la Oficina de Reconstrucción Virtual
que hace un par de años tienen el aval de las normas ISO 9001, es decir, que siguió todos los protocolos de gestión de calidad, en el cual nosotros llegamos a conclusiones por reuniones interdisciplinarias. Y esas reuniones interdisciplinarias quedan plasmados en un acta de reunión interdisciplinaria, en el cual hacemos experimentos con el software. Y llegamos a conclusiones por ello. Estaban todos mis alumnos. Y mis alumnos me dicen, pero profesor, usted dice que no se llega a la verdad de lo que sucedió. Y usted está diciendo de que está descartando un disparo directo y un disparo de rebote. Y yo le digo, pero estoy llegando a la conclusión en base a la prueba obtenida en el lugar del hecho y en base a las pericias que concluyeron determinadas circunstancias. Si se hubiera obtenido una prueba diferente, mi conclusión sería otra, puede llegar a ser otra. Si se hubiera trabajado con otra tecnología, mi conclusión puede llegar a ser otra. Si hubiera sido otro perito médico que hubiera trabajado y me hubiera dado otra conclusión, cosa que pasa, porque yo iba en la reunión interdisciplinaria, 3 médicos decían una cosa, el cuarto decía otra. 3 peritos en hecho de tránsito decían una cosa, el cuarto decía otra. Fíjense qué fuerte decir esto. Si hubiera sido otro, mis conclusiones serían diferentes. Entonces nosotros no podemos hablar de certeza. Decimos siempre, en base a la prueba recolectada, en base al trabajo interdisciplinario, se llegó a esta conclusión, ¿sí? Pero no vamos a hablar de qué fue lo que sucedió, menos en un sistema acusatorio adversarial como en Córdoba nosotros estamos transitando y como se viene en distintas partes del mundo, ¿sí? Doctor Baudino, le comento que estamos al tiempo límite, pero además también vamos a recibir al señor presidente del Tribunal Superior de Justicia, doctor Claudio Saúl. Bienvenido. Puede continuar. Gracias. Voy a mostrar simplemente este video, ¿sí? Es cortito, muy cortito, para que ustedes vean distintas utilidades que tienen estas técnicas. Casco de realidad virtual. La pregunta que yo hice inicialmente es, ¿qué utilidad podemos tener en una investigación criminal? Le había dicho, se puede obtener con nube de puntos el escenario del suceso con fotografías esferográficas o con modelado tridimensional del lugar del hecho. Sucedió que en Tijuana, México, ¿sí?, un mexicano es muerto, asesinado básicamente, por la Border Patrol, la patrulla de San Diego. Lo mataron a golpes básicamente. Hubo algunos testigos que pudieron visualizarlo, pero la cámara de la patrulla desapareció, pero quedó el audio. Estaba el audio del momento de los golpes. Había 2 testigos presenciales. Uno dice, yo lo vi de determinada manera, y otro dice, yo estaba en el techo y lo vi de determinada manera a los golpes. Entonces, para analizar la veracidad o no de los dichos, nosotros hablamos mucho ahora de un tema que a mí me apasiona, es cómo puedo hacer más científicas las conclusiones de los peritos. Innocent Project es una ONG que ha demostrado el error de sentencias, más de 360 sentencias en Estados Unidos de personas condenadas que después abrieron el juicio, algunas hasta 20 años de prisión habían tenido y se demostró que eran inocentes, más de 2.000 personas a nivel mundial, y en un 70% fue por errores de apreciación de los testigos. Yo digo, guarda con la prueba subjetiva, nosotros necesitamos vincular la tecnología para darle cientificidad o sea, objetividad a esa prueba subjetiva. Entonces se utiliza tecnología de realidad aumentada para analizar o no la veracidad, psicología del testimonio desde el punto de vista de las pericias, que también está muy discutido, cada vez menos, pero está muy discutido igual. Y se utiliza la tecnología que vamos a ver ahora. Es un video muy cortito y ya ahí termino, 1 minuto. Testigo número 1. ¿Sí? Se pone el casco en la realidad virtual. Ese está medio oscuro, bueno, no importa. Ella se pone el casco en la realidad virtual y empieza a caminar en el entorno tridimensional y empieza a decir lo que había declarado. Yo estaba atrás de la reja, me fui caminando hasta el lugar donde lo estaban golpeando y vas reproduciendo el audio. En el momento de ese grito yo estaba en ese lugar. Mientras la otra persona dice, escucho el grito, me muevo y me voy desde el techo a ver cómo estaban golpeándolo y justo en esa posición fue que lo vi. Son muy altos los márgenes de errores que nosotros tenemos cuando estamos haciendo declaraciones testimoniales. El juez
hace la apreciación del comportamiento no verbal, hace la apreciación de la vinculación con otros elementos probatorios, pero ahora hay tecnología para poder confrontar esos dichos. Cada vez son más las herramientas informáticas y tecnológicas. Se viene algo más fácil en la investigación criminal, que son las ondas cerebrales. El otro día veía en un concurso, en un congreso en Uruguay, un perito que expuso cómo el FBI eliminó el retrato hablado. Yo digo, ¿pero cómo el retrato hablado? Sí, antes había tecnología y yo veía que el FBI seguía utilizando el retrato hablado. Están las ondas cerebrales. Le ponen un casco a la víctima y le dicen, ¿cerrar los ojos? ¿Cómo era la víctima? Cierra los ojos, se le empieza a imaginar y aparece en el monitor a color la cara de la víctima. Entonces, estamos utilizando tecnología para eliminar los aspectos subjetivos y mejorar el canal de comunicación. Y la tendencia a nivel mundial es que el testigo se va a poner el casco, esto parece ciencia ficción, pero no es ciencia ficción. Se pone el casco de lectura de ondas cerebrales y dice, ¿cómo fue el hecho? Cierra los ojos y representa todo y aparece grabado en la computadora. Ya lo pueden hacer en blanco y negro, difuso. Hoy lo estuve viendo. Pero es la tendencia que se viene. De hecho, hay documentales de Black Mirror que te muestran justamente eso. Casco de realidad virtual. Médico forense. Escenario tridimensional del lugar del hecho por nube de puntos. Disparos balísticos obtenidos por conos en la pared. Trabajo con faro. Se pone el médico, camina el lugar del hecho y se va a visualizar dónde está parado el victimario, dónde impactan cada uno de los disparos. Se trabaja con la virtopsia, es decir, que hay un escaneo del escenario del suceso. Esto sería tan interesante poder contar con esta tecnología y que te va a marcar claramente cuál es el ángulo de incidencia, izquierda, derecha, abajo hacia arriba, adelante hacia atrás. ¿Qué hacen los jueces? Yo tengo un video, una publicación que se llama La sentencia en los estrados judiciales con realidad virtual. El juez se pone el casco de realidad virtual antes de dar sentencia y entra al lugar del hecho cuando ya está toda la prueba y trata de ponerse en la mirada del victimario. En la escala penal, entre el mínimo y el máximo, tenemos el 40 y 41 que establece qué fueron las circunstancias que lo llevaron a delinquir, y estar en la visión del victimario en el momento del disparo ayuda justamente a tener una visión clara de la utilidad que nosotros podríamos tener para trabajar este tipo de reconstrucción conceptual del hecho que se está investigando. Bueno, uno de los puntos que voy a hacer corto y ya paso después a lo que sería la última parte, el trabajo en el metaverso. Pero sí me parece importante esta parte de por ahí a ustedes, no es que le va a costar entenderlo, pero sí no están acostumbrados definitivamente a trabajar en un sistema acusatorio adversarial, ¿no? En el sistema acusatorio adversarial lo que están viendo ahí es básicamente cómo trabajar con un jurado lego, con un jurado popular, que no conoce el caso, pero también estas normas que les voy a contar ahora aplica a un juez técnico, ¿sí? Recuerden que la base de un jurado técnico en un sistema acusatorio adversarial es que no va a conocer el caso, por lo tanto no va a tener sesgos. Es imposible a una persona, por más imparcial que quiera ser, que cuando estudia todo el caso no lo vincule con su experiencia vivida, no lo vincule con su idiosincrasia, no lo vincule con sus conocimientos jurídicos y criminalistas del estudio del caso. Entonces, cuando un magistrado hace un estudio y una lectura de todo el expediente, tiene un conocimiento y un preconcepto de qué habría sucedido. Eso es muy nocivo en una reconstrucción conceptual cuando nosotros sabemos que una sentencia no llega a la verdad de lo que sucedió. Otro de los conceptos de lo que es un sistema acusatorio adversarial. Se llega a la verdad en base a lo que se incorporó en el caso y no a la verdad de lo que sucedió. Cuando nosotros decimos que no se llega a la verdad de lo que sucedió, no es que estamos diciendo es inocente o culpable y me estoy equivocando. Estoy diciendo esa circunstancia de tiempo, lugar, modo y persona, no es factible poder llegar exactamente a lo que sucedió en base a la incorporación de elementos probatorios, porque va a depender qué se incorpora y cómo se valora. Esto es una norma en el libro de Mauricio Duce, que es un chileno, especialista en litigación oral,
que va a dar un curso con nosotros en vivo, ya le voy spoileando, este jueves 11 de mayo, probablemente la semana que viene empecemos con la publicidad, va a dar un curso gratuito. Realmente es muy difícil tenerlo Mauricio Duce, pero va a estar interesante porque él va a hablar sobre la admisibilidad de la prueba, cuando no puede ingresar a un proceso penal por falta de cientificidad de las pericias. Él es como mi maestro, porque yo he estudiado de sus libros para dar clases, pero hay cosas que no comparto con él y lo vamos a discutir en vivo, así que están invitados si quieren participar este jueves 11. Se trata en un sistema acusatorio adversarial de comunicar bien para persuadir. Persuadir al juez no para tergiversar algo que sucedió, sino para que podamos conectar con él, para que pueda entender mi teoría del caso, mi versión de los hechos. Se habla de que cuando nosotros... esto es muy sensible. Cuando nosotros hablamos con tecnicismos, es más difícil receptar la atención del juez o la jueza. ¿Sí? Es más difícil lograrlo porque si un médico forense se puede hablar, o un balístico se pone a hablar de física, ¿sí?, o de química, va a ser el esfuerzo para prestar atención, pero va a ser mucho más difícil. Por lo tanto, siempre se va a recomendar, hay un libro que se llama The Jury Rules, que les recomiendo a todos los jueces y juezas que lo lean, porque son estudios que se hicieron en el jurado popular de cómo analizan la información para la comprensión y la retención, estudios que se hicieron en Norteamérica, que es muy interesante ese libro. Incluso habla de que un juez que solamente está escuchando la palabra, trabaja solamente su hemisferio izquierdo. Puede ser excelente el hemisferio izquierdo de ese juez o jueza, pero solamente está trabajando un hemisferio. Cuando uno está escuchando palabras y viendo imágenes, aparece el hemisferio derecho a trabajar, que es la capacidad creativa, el izquierdo es la capacidad lógica. Por lo tanto, según este libro, dice que se tiene un 100% más de comprensión de la información. Y ahora viene la parte más drástica del libro. Llegaron a la conclusión que cuando se muestra reconstrucción virtual en un jurado popular, en un juicio oral, hay un 600% más de capacidad de retención de la información. Muchísimo, 600% más. Al momento de la deliberación, lo que hace el juez o la jueza es recopilar toda esa información que vio en el juicio para tomar una decisión. Y si son funcionarios que trabajan de manera correcta, no van a tomar esa decisión hasta después de los alegatos. El momento de la deliberación, según lo que dice este libro, las imágenes se le vienen a la mente para tener mayor entendimiento y por lo tanto hay un 600% más de posibilidad de que recuerde toda la información que dijo una parte, que trabajó con técnicas de reconstrucción virtual, que la otra parte que no lo hizo. Capacidad de retención. Otro punto interesante, ¿saben cuál es? Que es increíble. Que habla el libro también. No, en realidad no lo habla el libro. No, yo hice un escrito de una publicación, un paper, que habla sobre la recuperación del hecho histórico, en base a algunas lecturas que hicimos juntamente con el fiscal Amoedo. Cuando yo le cuento una historia, ¿sí?, de un hecho histórico, cualquiera sea, no hace falta que sea disvalioso, penal, cualquier sea hecho que yo le cuente a ustedes se hacen una película mental del hecho que están haciendo. Yo le cuento, no sé, anoche cuando vine en colectivo, me senté al lado de tal persona, que hablamos de tal circunstancia, frenamos en un tal pueblo, alcancé a ver tal circunstancia. Y cuando yo les voy relatando, tiempo, lugar, modo y persona, es la mente, una recreación mental que se hacen ustedes. Y si yo hago juicios de valor sobre lo que está pasando, cada uno se va a empezar a hacer una circunstancia mental diferente a la que tiene al lado. Por más que trabajen igual, que sean los dos peritos o que sean los dos magistrados, se hace una representación del hecho histórico diferente porque tienen cultura diferente, idiosincrasia diferente, experiencia de vida diferente, formación diferente. ¿Qué piensan ustedes que pasa en un juicio? Cuando un perito, tenemos un jurado popular o 3 jueces técnicos, cuenta su versión de los hechos de lo que sucedió, de la posición de víctima a victimario, simplemente con palabras. Cada uno se va haciendo su propia película mental y hay un problema grave. ¿Por qué?
Porque el perito lo que está procurando es que el receptor, sea fiscal, juez o abogado defensor, se haga la misma película mental que él quiere relatar. Es por eso que es tan importante en un sistema acusatorio adversarial el uso de imágenes y las reconstrucciones virtuales. Es tan importante establecerlo. ¿Sí? Realidad virtual en el metaverso. En nube de puntos, porque el metaverso se trabaja en nube de puntos. El metaverso, entiéndanlo de esta manera. Olvídense de Facebook, que Facebook es algo nuevo. Imagínense un entorno virtual en el cual pueden interactuar con otras personas. ¿Sí? Esto es muy nuevo, lo que les voy a contar ahora, porque no está en Argentina. El año pasado vino la gente de Faro, Norteamérica, y yo pude probar los productos trabajando en el metaverso. ¿Sí? Fue en octubre del año pasado, estuvimos en Concepción del Uruguay, en una demostración de tecnología forense. Bueno, yo me quedé alucinado. Me quedé alucinado porque yo dije todas las utilidades que puede tener en el proceso penal esto. Y de hecho llevó a este desafío de ciberabogados que estoy proponiendo y les propuse a ustedes hace poco, que estoy buscando abogados y abogadas que quieran investigar sobre la utilidad que puede tener el proceso penal en el metaverso, que puedan defender en una audiencia oral y pública, audiencia digo, va a ser en vivo, va a ser abierto para todos, su trabajo de investigación con la financiación de la OEA, con la financiación de la Europa, que va a pagar un viaje a Barcelona para la formación, porque me parece que es un tema muy interesante para desarrollar y también va a ser parte de un libro que vamos a hacer junto con Daniela Dupuy sobre el uso de herramientas tecnológicas. Entonces realmente son muchas las utilidades. De repente si ustedes conocen a alguien que trabaje en su juzgado, en su fiscalía con título de abogado y que quiera participar, que me contacte por las redes porque yo voy a ser el tutor de la persona que lo voy a coachar. Hay 4 tutores y yo quiero que mi tutoriado, se podría decir, gane el concurso. Entonces, imaginémoslo, ustedes como peritos, como jueces, jueces de cámara, funcionarios judiciales, ¿qué utilidad puede tener lo que les voy a contar ahora? Se ponen el casco de realidad virtual. Homicidio. Sucedió en la plaza acá de La Rioja a las 8:45 de la mañana. Ahora son cerca de las 12 del mediodía. Ya está listo. Usted puede entrar desde su oficina al escenario del suceso en nube de puntos. Se van a poner el casco. Van a entrar al escenario como fiscales, como de abogados defensores, que eso es lo que más me gusta. Yo le contaba recién afuera. Yo tuve la suerte de trabajar muchos años en el Ministerio Público Fiscal, que aprendí mucho allí. Pero después que renuncié y empecé a trabajar, a investigar más que nada, yo dije, qué interesante buscar herramientas para lograr igualdad de armas, para que la defensa pueda tener las mismas armas que la fiscalía. Por eso creamos todo lo que es la asistencia técnica pericial y estamos trabajando mucho en ello. Pero cuando nosotros podemos volver al lugar del hecho y el abogado defensor puede entrar al lugar del hecho, ¿sabe qué importante que es? Yo estoy cansado de decirle a los abogados defensores, olvídense de negar todo. Usted tiene que hacer su propia investigación, porque la fiscalía tiene déficit y debilidades. Yo leo, cuando yo fijaba los hechos, me daba vergüenza. Yo tenía que indagar a la persona, fijaba los hechos y yo decía, ay, qué vergüenza. Porque estaba fijando los hechos sin prueba. O sea, tenía que indagarlo. Y yo decía, estaba posicionado en este lugar, del otro lugar, y se fue por allá, y yo decía, ay, qué vergüenza. Y tenía muchas debilidades. Y la defensa se encargaba de negar todo. No. Investiguen las debilidades y investiguen su teoría del caso. Y con esta tecnología ustedes van a entrar al lugar del hecho. Con esto que yo tengo en las manos, ahí lo voy a mostrar, vamos a poder caminar punto por punto y entrar, interactuar con la prueba. Dejar audios, dejar percepciones de lo que yo voy viendo. Y la diferencia entre la realidad virtual y el metaverso es que nosotros interactuamos con otras personas. Entonces, usted imagínense como fiscal, van al lugar del hecho y tienen al planimetra, al balístico, al especialista, no sé, en rastros de sangre y al médico forense. Qué valiosa la información que tienen para aportar en un proceso penal los médicos forenses y qué pérdida de oportunidades que no vayan al lugar del hecho, que solamente se queden con lo que vieron en la necropsia
que hagan un informe y que cierren el caso y se vayan. ¿Saben ustedes la importancia de que estén ustedes como fiscales caminando al lugar del hecho y que le digan al médico forense que se acerque? Y que él se acerca y ustedes ven el avatar del médico forense y le hacen preguntas y él les cuenta su versión en base al trabajo que acababa de hacer recién. Y que ustedes den directiva como fiscales en base al conocimiento que tienen charlando con los peritos en el lugar del hecho. Significa una capacidad de vincularse con los elementos probatorios, con los indicios y con las posibles pericias que se van a solicitar. Usted imagínense como peritos, vuelven al lugar del hecho luego de haberlo escaneado con un escáner láser. Yo siempre le voy a recomendar la marca Faro, no porque trabajo con Faro, sino porque tiene los mejores software. Hay otras marcas que son muy buenas, pero no trabajan con software forense, y Faro invierte todo en software forense. Compró el Laras 360, compró el CatZone, y está por el trámite de comprar otro software y los va unificando en un solo software, se llama Faro Zone 3D. Entonces nos metemos en el lugar del hecho y ustedes como perito lo llaman a su jefe. Y entra su jefe al lugar del hecho. Y van charlando con él. ¿Qué opina, jefe? Yo pienso esto acá. Esto es rastro de sangre. ¿Qué opina usted? Y eso no es todo. Ahora viene la mejor parte. Cualquier perito a nivel mundial puede entrar al lugar del hecho, no importa que esté en su ciudad. Entonces, si tienen un problema con el tema de rastros de sangre, su jefe dice, la verdad que no sé. Vamos a llamarlo Juan Santo Lobatón, que vive en Arequipa, Perú, que no hay nadie que, como dije recién, que tenga más experiencia en análisis de rastro de sangre que él, y que haya hecho tantas investigaciones como él hizo, y la vinculación. Él da formaciones a agentes del FBI. Entonces Juan Santos, que está trabajando ahí como policía en Arequipa, Perú, recibe el mensaje, le llega el link, se pone el casco de realidad virtual, entra al lugar del hecho, lo camina solo. Juan Santos dice, me gusta ir a las esquinas y quedarme ahí y ver cómo todos trabajan. Hace exactamente lo mismo. Luego de que saca su idea, se junta con el perito y el jefe y le dice, tenemos que pedir esto. Van a pedir estos puntos periciales, van a pedir esta ampliación. Mientras tanto, el fiscal está escuchando todo eso, que se puede dejar constancia en un acta. Yo diría que, por eso le digo, esto es muy nuevo y se tiene que investigar y se tiene que publicar. ¿Sí? A mi modo de ver, se tiene que dejar constancia en un acta. Pero necesariamente, antes de firmar esa acta, se tiene que notificar al abogado defensor. Porque se sacan conclusiones ahí. Y yo quiero que esté el abogado defensor que pida su pericia y que esté el perito suyo diciendo qué puede pedir y qué no. Y eso no es todo. Después se incorporan las pericias, porque esto estoy hablando que fue a la mañana y son las 12 del mediodía y estamos interactuando todos, cómo se va a llevar adelante la investigación, cómo va a ser la defensa, qué pericias se van a pedir y qué puntos periciales se van a pedir. Entonces Juan Santos Lobatón caminando por la plaza virtual de La Rioja, ¿sí? O el médico forense más reconocido a nivel internacional, caminando la plaza y viendo después de haber visto la autopsia. Se toman las decisiones, se hacen las pericias, se llegan a las conclusiones de la pericia y aparece información nueva. Trayectoria balística. Rastros de sangre, las proyecciones, es decir, como tenían que haber trabajado en Nisman inicialmente, ¿dónde viene el punto de origen en el rastro de sangre? Todo en 3D. Y eso se incorpora en la recreación virtual. Y ya pasaron 2 meses, estoy siendo un poco optimista que ya tenemos toda la prueba, y ahora se mete el fiscal, se mete la defensa y los peritos y van caminando al lugar del hecho con las trayectorias balísticas como vimos recién. Esa información adicional no la pueden tener si van inmediatamente luego del lugar del hecho porque faltan conclusiones. Ahora las tenemos y podemos interactuar con ellas. Vamos al juicio oral, se imaginan los jueces analizando toda la prueba con el casco de realidad virtual, con la fiscalía y con la defensa. Haciendo el contrainterrogatorio del perito,
Y el perito dando explicaciones caminando en el lugar de los hechos. Ni siquiera en Estados Unidos está todavía esto, pero ya están los primeros pasos, las investigaciones, las pruebas en el lugar del hecho. Vayan pensando que el día de mañana, qué mejor que hacer el debate entre los peritos en el lugar del hecho y no en una sala de audiencia. Yo he visto en Colombia, se está trabajando en juicios con el metaverso. El otro día lo veía y lo hablaba con una jueza, lo debatía con una jueza que siempre tengo a alguien que me gusta consultar con mucha experiencia. Claro, y veíamos la jueza cómo estaba sentada en su mesa, así como una sala de audiencia grande, sola sentada con el casco de realidad virtual y hablando con los peritos. Yo digo, pero ¿qué necesidad? No se está ganando nada. Estaban todos los avatares y hablaba, por ejemplo, con la defensa que parecía una señora parecida a como era en la vida real, con el pelo así rubio, levantado así. Y hablaba con uno. Yo decía, no están ganando nada. ¿Por qué no hacen una Meet por Zoom y le ve mejor la cara que hacerlo así con metaverso? Yo no entiendo cuál es el beneficio. Ahora es distinto si yo estoy en el lugar del hecho, con toda la prueba, con las conclusiones de balística, y el perito oficial, el perito de la Fiscalía y el perito de la Defensa discutiendo por qué tendría que estar parado cada uno ahí y por qué no. Y el juez escuchando que esté el contradictorio en el lugar del hecho, con todos los peritos juntos. Vamos a hablar mañana de los márgenes de errores, cómo reducir los márgenes de errores, de acuerdo a investigaciones norteamericanas. En el debate oral todos los peritos tienen que estar juntos. Me acaban de contratar de un caso de Tucumán, que probablemente ustedes lo conocen porque se hizo bastante mediático, y claro, todos los peritos uno detrás de otro. Lo que dijo el primer perito, el último perito, lo podía haber debatido completamente, pero no. Pidió la defensa que se debatan en conjunto, estaba un perito muy reconocido que se llama Raúl Torres, y se fue en el avión, se volvió, dijo una versión diferente a esta, que estaba muy lindo para controvertir, no hubo tiempo para discutirlo, se bajó el martillo, condena. Yo digo, no, nunca más. Esas son recomendaciones de los libros, básicamente. Los peritos, cuando son temas importantes, como establecer posición de víctima y victimario, que va a marcar si fue legítima defensa o no, se debate en vivo, se contrapone, pero con la tecnología se va a hacer el día de mañana en el lugar del hecho. Entonces yo estoy con el casco de realidad virtual, en un hecho en el cual un supuesto autor disparó a un vehículo que venía de frente, varios disparos, y le insertó creo que uno. Entonces me pongo el casco de realidad virtual y entro al lugar del hecho. Eso es lo que yo estoy viendo. ¿Sí? Nosotros hemos hecho pruebas, hemos traído para que ustedes lo vean con realidad virtual, sobre todo para talleres de peritos, donde somos pocos, que lo puedan interactuar, y es muy gracioso porque ahí está volando. Ahí está como unos 20 metros de altura. Cuando vos levantás la mano y tocás hacia arriba, empezás como a volar, como a levitar. Y cuando bajás, vas hasta la altura del ojo, te va diciendo la altura. ¿Sí? Entonces, yo estoy viendo eso, pero yo giro para la izquierda, veo la casa. Miro para arriba, veo el disparador. Miro para acá a la derecha, veo el poste. Estoy interactuando como si realmente estuviera ahí. Y cuando trabajamos con el metaverso el año pasado, en octubre, era muy interesante porque Julio, que es un colombiano, especialista también en reconstrucción virtual, me decía, bueno, entonces vos estás discutiendo, Fede, con la fiscal, ahí está la fiscal, están los rastros de sangre ahora. Ahora no sabes por dónde se fue el imputado, vamos a analizar. Y agarró y empezamos a como volar. Y vimos como si fuera un plano el escenario del suceso desde arriba, pero todo escaneado con un margen de error de menos de 2 milímetros. ¿Cuánto ustedes piensan que tiene margen de error el odómetro, esa ruedita amarilla que están midiendo ahora? Es horroroso el margen de error que tiene. Más cuando sube y baja y lo marcan como si fuera todo recto. Son márgenes de error de centímetros. Entonces, subimos y ya vemos todo el panorama del escenario del suceso, pero en 3D. Y estamos empezando a discutir con el otro perito conclusiones en el lugar del hecho, pero en una visión que no podríamos tener si estamos físicamente allí. ¿Sí? Entonces, empezamos a tener cada vez más herramientas de trabajo para tomar, se podría decir, directivas de investigación de mejor calidad, porque básicamente contamos con un producto muy superador. Entonces, para que está como muy sensible, ahí está.
yo con el clic acá hago clic en mi mano y me aparece un menú. Ahora lo hicieron más tecnológico, lo ponen como si vos tuvieras un robot acá. Entonces se ven tus manos, ¿viste? Y haces así, te aparece como un menú. Y vos con el dedo lo vas tocando al menú para medir, para dejar una referencia, para, bueno, un montón de circunstancias muy interesantes, como si fuera básicamente un universo con distintas capacidades que vas a tener. Por ejemplo, me quiero trasladar, hago clic y me voy moviendo de un lugar a otro. Quiero medir, toco clic y mido cuándo es la altura de la puerta. En tiempo real, ¿no? Tuk, tuk, 3,20 metros. Ok. Quiero dejar un audio ahí. Por ejemplo, el médico forense me encantaría que deje muchos audios. Que el especialista en rastro de sangre vea algo y que me deje un audio ahí. Entonces yo después vengo y voy escuchando los distintos pareceres de los profesionales, ¿sí? que fueron trabajando. Entonces, yo por ejemplo ahí puse moverme y me fui al techo. Hice así, lo marqué con el casco y me fui al techo. Esta capacitación la hicimos en Policía Judicial de Córdoba hace 2 años atrás. Lamentablemente Policía Judicial de Córdoba estuvo avanzada durante muchos años en la policía, en las técnicas de investigación y la tecnología, y en los últimos 5 años dejó de incorporar por cuestiones presupuestarias tecnología y quedó atrás, ¿sí? Otros como por ejemplo Viedma, está mucho más avanzado en el trabajo de tecnología en el escenario del suceso, gracias a las inversiones que han hecho ellos. La Policía Judicial de Córdoba hay mucha capacitación, pero quedó atrás con la tecnología. Entonces nosotros le mostrábamos, caminás. Yo me acuerdo que cuando le hicimos la prueba, claro, si yo cuando trabajaba con ellos, estábamos 2 horas para escanear. Y después teníamos que unir escáner a escáner y estábamos 2 horas más. Y teníamos que reducir los márgenes de errores. Y teníamos que calibrar, y solamente lo podía hacer un perito que estaba capacitado para calibrar. Y yo ahora mostramos con el nuevo escáner, tocamos ahí, sin calibración no hace falta, con el celular escaneabas todo y te lo une todo de manera automática. ¿Cuánto tarda? Menos de 2 minutos cada escaneo. Tenés la escena del crimen en 15 minutos. En 30 minutos está subida a la nube para que el fiscal use los cascos. 30 minutos. O sea, es abismal cómo avanzó la tecnología. Entonces yo le mostraba, me voy a ir al techo, marco el techo, tuc, y estoy ahí de repente donde estaría el supuesto autor. ¿Sí? Pongo un poquito más a la izquierda, miro hacia abajo y miro la ubicación de cómo está la posición final del vehículo. ¿Sí? Esto es ya el momento que están las pericias, que están las conclusiones de balística y del relevamiento de hecho de tránsito con el tema de las huellas de la calzada. Marco acá con el mismo punto o directamente con la nueva versión, marco referencias y puedo poner la referencia y el audio donde yo quiera. ¿Sí? Entonces, al margen que se haya trabajado el lugar del hecho de determinada manera, nosotros lo vamos a trabajar de manera virtual con un plus que no se puede hacer en el lugar del hecho, como dejar información, como dejar audio, como poner conclusiones periciales como balística. Los conos, ¿sí? En el hecho este que me contrataron de Tucumán, hablan de quién habría disparado primero, para ver si era legítima defensa o no, y nosotros tenemos todos impactos en la pared y la conclusión de los peritos balísticos dice, son todas perpendiculares. Sí, pero ¿cómo son todas perpendiculares si hay un disparo acá, otro allá, otro allá? No pueden ser nunca todas perpendiculares si dice que disparó de la camioneta. Todas de la camioneta. Dice, son todas perpendiculares. Yo digo, pero a ver, si vamos con el escáner, escaneamos, sacamos los conos en el 3D. Te sacan exactamente los conos y eso es automático. Te saca el cono y te va a decir exactamente dónde estaba posicionado el victimario. O sea, se resuelve el caso. Y si no, tenemos que hacer suposiciones. Y lamentablemente esas suposiciones, cuando hay presión social y política, no es igual. ¿Sí? Yo creo que nunca podría ser juez o jueza simplemente por la dificultad que yo podría tener en lidiar con las presiones sociales y políticas cuando un caso es mediático. Lamentablemente es difícil, es muy difícil. Los admiro los que tienen la capacidad de sostener las presiones. Pero nosotros con esto lo podemos sostener de una manera diferente. Porque si nosotros viene el balístico como venía antes y decía, estaba posicionado de determinada manera, bueno, para el juez es fácil bajar el martillo.
Pero en un sistema acusatorio, cuando te dice una cosa y otro te dice otra, ahí realmente se complica. Ellos van a realmente necesitar tecnología, no meramente apreciaciones subjetivas. Ahí elegí la opción de medidas. Entonces yo estoy midiendo la altura y me va a decir la medida, ahí está en pulgada, y voy a hacer anotaciones. Entonces a ustedes me gustaría que se imaginen como peritos balísticos, médicos y fiscales, yendo al lugar del hecho, y saben que la conclusión es que estaba a 2 metros desde el orificio de entrada a la boca del cañón. Entonces ven dónde estaba la ubicación de la vaina, van al lugar del hecho, ven dónde estaría la posición del cuerpo con los rastros de sangre, marcan a la redonda 2 metros y empiezan a trabajar el lugar del hecho y analizar posibles posiciones. Hacen consultas, responden. ¿Ustedes se imaginan la utilidad en las reuniones interdisciplinarias? La utilidad que haya forenses de distintas disciplinas discutiendo en vivo ahí, entre peritos de parte y de oficio y de la fiscalía. Lo gratificante que puede llegar a ser esas conclusiones que se plasman en acta. Yo me acuerdo, la primera vez, la reconstrucción que yo trabajé, creo que fue en el año 2012 que empezamos a utilizar protocolos. Y empezamos a utilizar el protocolo de la reunión interdisciplinaria y las actas, y dijimos, ¿cómo vamos a preguntar a los peritos? Y le dimos la posibilidad a la Fiscalía y a la Defensa que participen en esas preguntas. Las conclusiones que nosotros logramos, utilizando la tecnología y los peritos, que los metíamos al médico forense en el lugar del hecho a escala, todo en puntos, eran muy significativas. Realmente significativas. Entonces, esas actas prácticamente valían la valoración del juez en la sentencia, porque todos los peritos juntos, utilizando herramientas informáticas, estaban diciendo cómo había sido el día del hecho. Era una de las pruebas más significativas en hechos balísticos, que hasta el día de hoy se sigue utilizando, y como decía recién, con normas de ISO 9001 de certificación de gestión de calidad. Entonces se puede dejar anotaciones, se puede dejar, bueno, cualquier información. Esas anotaciones o esos audios van quedando para aquellos peritos que vienen a trabajar después. Como les decía recién, se pueden meter gracias al software Faro Sound 3D. Ya estamos en horario, así que voy a procurar ir un poquito más rápido, son las 2:20. No quiero que se pierdan el final del caso Nisman, ¿sí? Así para que no se me vayan. Y entonces lo voy a hablar más rápido y lo vamos a terminar. Claro, cuando nosotros... En la época que yo empecé a estudiar, en el año 96, empecé a estudiar los software, y cuando empecé a estudiar los software, en este año, yo me di cuenta de que era todo muy complejo y que había que estudiar mucho. Algoritmos, no cualquiera podía trabajar con esos software. Era difícil, era como un ingeniero prácticamente que podía trabajar esos software. ¿Qué pasa? La tecnología, por una cuestión de marketing, cada vez... para vender más, necesita hacer las cosas más simples. Si ese software es más simple, lo puede utilizar una persona que nunca trabajó con software de 60 años. Si ese software es más simple, se va a vender más. Al punto tal que hoy las aplicaciones, cuando nosotros las descargamos y no las entendemos, las borramos inmediatamente. Nos cuesta, no tenemos tolerancia a que algo nos fluya rápido. Lo mismo pasa con el software. Hoy los software son muy fáciles de manejar, ¿sí? Cualquiera puede trabajar con software. En un congreso, me acuerdo de derecho, eran todos abogados en México que estaban muy en contra del avance tecnológico, eran todos, bueno, iban a discutir justamente la admisión de prueba nueva. En uno de los breaks, hablé con un niño de 7 años que era el hijo de un juez. Yo digo, ¿vos te animás a subir al escenario y yo te indique qué hacer? Sí, me dice. Le dije porque era muy, muy verborrágico. Bueno, y en el medio de la charla le pedí que suba, subió, y le dije que haga determinada circunstancia e hizo una posición de víctima y victimario. ¿Sí? Él solo, 7 años, y sin saber. Entonces todos se quedaron mirando así, como diciendo, ¿pero no era que era complejo el tema de la tecnología? Antes sí, ahora no. Entonces, fíjense, le estoy haciendo esta introducción para que vean lo importante que es establecer la zona de origen de los rastros de sangre. Cuando yo le decía que me da vergüenza en la indagatoria establecer cómo estaba la posición del victimario y la víctima, yo decía, me da vergüenza porque tenemos rastros de sangre y no lo vamos a utilizar nunca, porque no se está trabajando de acuerdo a los protocolos.
Lo estamos perdiendo. Yo tengo rastro de sangre en la pared que me va a decir exactamente la zona de origen. Y si yo sé dónde es el orificio de salida, por ejemplo, lo voy a poner a la víctima exactamente en el lugar. No hay nada exacto. Perdón. Voy a tener menos posibilidad de equivocarme que hacer una apreciación mía, así. Está posicionado ahí porque está cerca de los rastros de sangre. Y si estaba arrodillado, y si estaba en posición de defensa, todo eso no, me lo estoy obviando, porque se puede hacer. Entonces con el software Farzone 3D lo que vamos a hacer es lo siguiente. En 15 minutos escaneamos todo esto. Supongamos que tenemos los rastros de sangre allí. Un perito va a sacar fotografía, una fotografía común, que incluso puede ser con el celular a 90 grados de esos rastros de sangre. El software va a recrear todo el escenario, ¿sí? Va a incorporar la fotografía, que fíjense que la fotografía tiene unos puntos, que son patrones gráficos que nos va a permitir vincular la fotografía con la nube de puntos y lo hace de manera mágica, automática. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos esta información, insertamos la foto nuestra y te la vincula, fotografía y nube de puntos. Entonces yo después voy a agarrar con el software y voy a hacer clic acá, en este icono que se llama detección de borde. Y luego que hago clic acá, voy a hacer clic en una gotita de rastro de sangre. Clic ahí. Y me va a sacar el ancho y el largo, de manera automática. Y me va a sacar una fórmula de seno y coseno para saber cuál es la trayectoria de esa gotita de sangre. Todo de manera automática, pero no solamente de manera automática. Con márgenes de errores mucho menores que hacerlo de manera artesanal. ¿Saben cómo se hace de manera artesanal? ¿Ustedes vieron Dexter? Bueno, Dexter, él iba al lugar del hecho y lo hacía de manera artesanal. Medía las gotas de sangre de ancho, de largo, el óvalo, sacaba una forma matemática, pegaba una cinta con un hilo, calculaba con un transportador el ángulo y lo pegaba en un soporte. Y hacía con todas las gotitas de sangre en distintos aspectos, iba todo el soporte. ¿Sí? Entonces decía, la zona de origen es desde ahí, ahí estaba la víctima. Clave para una reconstrucción del hecho. Y nosotros hicimos con Juan Sonto Lobatón, que ya lo nombré por tercera vez, ya después le voy a decir a Juan que me nombre en sus exposiciones, hicimos un curso en Arequipa, Perú, en el cual hicimos, vamos a confrontar lo tuyo convencional con lo mío, a ver qué pasa. Hicimos una prueba, eran todos peritos, sangre, mancha de sangre por todos lados, cada uno iba midiendo, y claro, y llegó un momento que algunas gotitas de sangre eran muy pequeñas, y vos tenías que agarrar una regla, y tenía 0,03 milímetros. ¿Cómo hacía para medir eso? El del lado lo marcaba diferente. Y yo después le mostraba el software, hacía zoom, 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 marcaba el punto y me marcaba 0,33 milímetros. Entonces, reducía los márgenes de errores y el tiempo. Lo que ellos tardaban 2 horas, yo lo hacía en 30 minutos. Todo, con el software y las conclusiones. Por otra parte, ellos estaban manipulando la escena del crimen, 2 horas en la escena del crimen. Yo solamente sacaba una foto y me iba. ¿Sí? Entonces, fíjense la importancia de utilizar herramientas tecnológicas cuando existen y son aptas para cualquier persona. Entonces, yo voy haciendo así como si fuera un chico de 7 años. Cuando yo digo de 7 años, significa que se puede sacar a la conclusión, pero acá hay un punto que quiero hacer mucho hincapié. Nunca, ¿sí?, como jueces, sobre todo sé que acá hay varios jueces, autoricen a un perito a concluir en un juicio oral algo porque un software lo dijo. Porque ahí estaría violentando el derecho de defensa. Porque ¿cómo va la otra parte a controvertir lo que un software dijo? Lo que tiene que hacer es un perito que puede explicar con métodos manuales cómo el software llegó. Y tiene que dar la posibilidad de que se pueda discutir. Si no, no puede validarse en un proceso penal, de ninguna manera. De los lugares de residencia de las víctimas en donde las manchas de sangre caen sobre la tierra, si bien dentro de un inmueble que no tiene contrapiso o tiene lugares que no es una pared pintada de blanco, digamos. Entonces, el software en esos casos puede detectar o identificar esas cuestiones del terreno que harían como más difícil la conclusión. No.
Si no es parejo el terreno, los márgenes de error son horrorosamente graves. Y hay una asociación norteamericana que controla justamente los márgenes de error en este tipo y invalida que se pueda llegar a hacer cuando no es plana la superficie, porque son muy graves. Va a venir un perito peligroso y te va a decir, no, yo sí puedo calcularlo porque si hago así, lo saco en 3D, pero los márgenes de error son muy altos, ¿sí? Y es peligroso establecerlo, ¿no? Entonces, por eso digo, es fácil utilizarlo, lo difícil es hacer un informe para que sea válido en un juicio oral. Tiene que ser un especialista en rastro de sangre que pueda dar cuenta cómo se llega de manera manual y cómo lo utilizó con el software para garantizar el derecho de defensa, ¿sí? Porque vuelvo a lo mismo, recuerden, no existe ningún perito que diga la verdad de lo que sucedió. Da versiones en base a su experiencia y su formación. Me gustó esa frase que dije recién, me parece que la voy a poner en Instagram. ¿Sí? Lo voy a postear en Instagram. Entonces, ¿qué pasa? Voy marcando las distintas gotas de sangre, ¿sí? Voy marcando las distintas gotas de sangre. El software solo va analizando, le va dando más prioridad a aquellas que están alejadas que las que están juntas, ¿sí? Y empieza a buscar solo la zona de origen. ¿Por qué le estoy contando todo esto? Porque es muy útil para el metaverso, para meterse el casco de realidad virtual y volver al escenario del suceso. Me larga todos los rastros de sangre, me dice la zona de origen, ¿sí? Me hace un reporte salpicador de rastro de sangre analizando cada una. Esto es clave, porque yo antes estaba en contra de los software forenses. Me habrán escuchado en alguna disertación diciendo, no, los software forenses complican a la investigación criminal. ¿Por qué? Porque yo prefiero trabajar de manera convencional e ilustrarlo con un software, no sacar conclusiones con software, porque la defensa no se puede. Yo veía el ARAS 360, decía, el hecho de tránsito fue así. Digo, pero ¿de dónde me está sacando esa información? Ahora los software forenses cambiaron, te muestran un reporte para que pueda ser controlado y confrontado por la otra parte. Entonces me va a sacar esa conclusión. Y cuando yo tengo esta conclusión, lo pongo en el 3D, lo incorporo en el escenario del suceso, y cuando me pongo el casco de realidad virtual, el juez, el fiscal, el médico, el balístico van a entrar al lugar del hecho y van a ver dónde está la zona de origen y dónde tenía que estar posicionado exactamente la víctima. No, pensé que estaba en esta lo de Nisman, pero te cuento rápidamente. A nosotros nos convocan la defensa para trabajar en el caso de Nisman, nos dan las dos pericias, a mí y a Juan Santos, y lo que yo hice, Juan Santos lo trabajó de su manera y yo lo trabajé con el software el Farson 3D. Lo que hicimos en la fotografía, que por suerte estaba bien a 90 grados, fuimos marcando las distintas gotas de sangre y nos dio el punto de origen, ¿sí? En el caso Nisman se discutía la posición de él al momento del disparo. La fiscalía decía, él estaba arrodillado y dos personas lo ejecutaron. Y esos rastros de sangre en la bacha, hay un video mío en YouTube que conjunto con Juan Santos, 1 hora hablamos sobre el tema. Pongan Federico Baudino, caso Nisman en YouTube y ahí lo van a ver bien cómo lo detallamos nosotros. Pero lo que nosotros hacemos es, la fiscalía dice, lo arrodillaron, le dispararon y esos rastros de sangre son de la boca, ¿sí? Y la defensa dice, no, él se suicidó solo, disparando, acá, y esos disparos, no, perdón, me estoy equivocando. La fiscalía dice que ese disparo, ¿sí?, es de la 100, del disparo de la 100. Es decir, que lo agarraron, lo arrodillaron y lo dispararon y salió el disparo de la 100. Y la defensa dice, no, él se dispara y ese disparo es esa sangre es de la boca. Él estaba solo parado y se dispara y esa sangre es de la boca. Eso era clave a mi modo de ver, para ver si era suicidio o homicidio. Muy importante. Porque si la fiscalía da una explicación, la policía, la gendarmería, una explicación de unos 100 hojas, de por qué ese disparo estaba sometido, no había rastro de sangre atrás, él se cayó de determinada manera, él estaba arrodillado, el orificio de salida de Nisman había sido de la 100, y da toda una explicación con una reconstrucción virtual. Es más, montaron un escenario real. Hicieron la misma de distribución del baño, hicieron paredes de concreto, pusieron todo igual y muestran que había sido sometido. Nosotros, digo, bueno, yo voy a ver, empiezo a meter las gotitas de sangre, hago punto acá, punto allá, y todo me da que no viene recto.
supongamos que esta es la bacha, no me da que viene acá como dice la fiscalía, me da que viene así, desde arriba, y me da de que cuando cae se van para los costados los rastros de sangre. Entonces era claro de que fue un escupitajo de sangre, un escupitajo del disparo y un escupitajo, ¿sí? Y Juan Santos dice, si hubiera habido alguien detrás, estos rastros de sangre tendrían que estar invisibles, porque le tenía que haber pegado a la persona que disparó. Entonces, yo llego a la conclusión de que no es como dice la Fiscalía y Gendarmería, sino es como dice la Policía Federal. La Policía Federal es coincidente con mi versión de los hechos, de que él estaba parado y que son rastros de sangre de la boca. Y Juan Santos va más allá, él dice, no sé si será suicidio o homicidio, él estaba solo. Al momento del disparo, él estaba solo. Simplemente eso. Y ya finalizando, cuando nosotros estamos con el casco de realidad virtual y podemos trabajar en el metaverso con distintos profesionales, podemos poner Play Animation y ver la reconstrucción en tiempo real, ¿sí? De cómo habría sido. Entonces yo puedo caminar y ver esa reconstrucción de distintos lados. Entonces si de repente hay un testigo que en el juicio dice que yo vi dónde estaba el disparador, yo me puedo ir a donde estaba él, poner la altura de su ojo, midiéndolo a él como testigo, estaba parado, sí, bueno, altura 1,63 del ojo, y ver si desde ahí se veía o no el disparador. Puedo confrontar los dichos de los testigos utilizando tecnología y después verlo de cualquiera de los ángulos. Es decir que todo esto no viene a suplantar lo que nosotros aprendimos en los libros cuando estudiamos licenciatura en criminalística, en pericia, en balística, no lo viene a suplantar. Simplemente viene a ser una herramienta más para mejorar la calidad de las conclusiones periciales de los peritos. Muchas gracias por su tiempo. Muy bien, muchas gracias, doctor Federico Baudino. Bueno, a la audiencia, si hay alguna consulta, alguna pregunta que quieran formular, están disponibles los micrófonos, o si no, damos por cerrada la actividad. O lo dejamos pendiente para mañana, como mejor les parezca. De todos modos, recordemos, no habrá certificado si no viene mañana. Me tendría que haber guardado lo de Nisman para mañana. Sí. Yo no conozco la causa para entenderla de esa manera, pero generalmente las respuestas a los hechos que suceden son los más sencillos que puede existir. Mientras más rebuscados estemos, más difícil es entenderlo eso. Yo nunca lo escuché de los peritos, he hablado con los peritos del caso y nunca lo vi como una posibilidad. Sinceramente nunca lo vi como una posibilidad. Muy bien. Damos por concluida la jornada entonces. Que tengan todos ustedes muy buenos días. Doctor Baudino, muchísimas gracias. Gracias.